Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a seguir con el compartir sobre textos y reflexiones sobre dichos textos contenidos en la Bhagavad Gita o la canción del Señor. Un diálogo desarrollado entre la Suprema Personalidad de Dios y su querido devoto y amigo Arjuna. Un diálogo diseñado para que todas las entidades vivientes que deseen salir del enredo de la conciencia material y el repetido ciclo de nacimientos y muertes, entonces puedan lograrlo de un modo efectivo y de un modo permanente, o sea, no de un modo transitorio. Estábamos en el capítulo número 7, recién habíamos iniciado el capítulo número 7, titulado El conocimiento del absoluto, y en el día de ayer habíamos visto un texto que decía lo siguiente: de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad. O sea, un texto donde el Señor hacía referencia a que la única manera de llegar a conocerlo por completo, en el sentido de conocerlo en todos sus aspectos, incluyendo el aspecto del Señor como persona, es a través del servicio devocional y del desarrollo de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Cualquiera podría decir, pero bueno, eso no tiene por qué ser así, porque uno también puede llegar a conocer a Dios por completo en todos sus aspectos de diferentes maneras. Usted puede conocer a Dios en diferentes aspectos de diferentes maneras, pero usted no puede llegar a conocimiento más íntimo con Dios, sino es a través de una entrega total, y esa entrega total se llama servicio devocional amoroso y desinteresado, porque el servicio devocional amoroso y desinteresado es la expresión genuina y natural del sentimiento de amor puro. Pero por si fuera poco, capítulo 18, verso 55 del Srimad Bhagavatam, disculpen, del Bhagavad Gita, lo estoy buscando, dice lo siguiente. Escuchen porque es un texto muy importante. Dice: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Perfecto, entonces para el día de hoy tenemos el texto número 4 y el texto número 5 del capítulo 7 de la Bhagavad Gita. Dicen lo siguiente: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales por separado. Y el texto número 5 dice: además de todo ello, oh Arjuna, de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. El Señor evidentemente en estos dos textos le está diciendo a Arjuna que hay básicamente dos grandes tipos de energía, o sea, el Señor está hablando de sus energías. Este detalle es importante porque tenemos que comprender algo.
si queremos continuar en una comprensión lo más lúcida posible acerca de la naturaleza material, el alma y Dios. Tenemos que comprender que el Señor es la fuente de todas las energías, pero también tenemos que comprender que en ese sentido todas las energías forman parte del Señor, tienen naturaleza del Señor, pero al mismo tiempo no son el Señor. El Señor es el energético, la personalidad de Dios es el energético. Y sus energías son entonces la manifestación de ese energético. Por ejemplo, yo recuerdo, tendría 10 años por ahí. Entonces en mi casa había una bicicleta soviética construida en la antigua URSS, Unión Soviética. Y esa bicicleta yo recuerdo que tenía una cosa que se llamaba dinamo. Era una pieza, parecía una botellita pequeña, y la tapa de la botellita era como una ruedita con estrías, y esa pieza estaba muy pegada a la goma de la bicicleta, la goma de atrás, y entonces de esa pieza salían unos cablecitos por la parte de abajo que iban hacia la farola de la bicicleta. Entonces esa pieza tenía un mecanismo que cuando uno lo activaba, esa pieza se inclinaba y la tapita de esa pieza quedaba pegada firmemente, o sea, muy apretada contra la goma de la bicicleta. De tal manera que cuando la goma daba vuelta, que usted iba montado en la bicicleta, pedaleaba, la goma daba vuelta, entonces esa tapita giraba también y entonces la farola emitía luz. La función de ese dinamo, yo curioseando siempre pregunté y eso, era producir corriente. O sea, ese dinamo dentro, yo un día desarmé uno, porque yo siempre me gustaba desarmar todo, desarmé uno y tenía un imán así cilíndrico y entonces alrededor del imán un enrollado de alambritos, o sea, alambre enrollado. Y entonces cuando ese imán daba vuelta dentro de esos alambres, él de algún modo, que yo no entendía todavía porque lo aprendí después cuando estudié física y eso, de algún modo producía energía eléctrica. Entonces, esa energía eléctrica salía de esa pieza llamada dinamo. Pero, sin embargo, esa energía eléctrica no era el dinamo. La energía, la corriente salía de allí. Él producía la corriente. Pero él era más que la corriente y al mismo tiempo permanecía independiente, en cierto modo, a la corriente. O sea, vamos a tomar esa analogía y vamos a tomar como que el dinamo es el Señor, el dinamo es la personalidad suprema de Dios. Y la corriente que hace que la farola se alumbre es la energía que procede y forma parte de ese. La energía siempre está presente allí, pero está presente en potencia. La energía siempre está presente en Dios, pero en potencia. Lo que llamamos manifestación de todos los mundos materiales y espirituales no es más que manifestación de esa energía, de esas energías. Es obra de la energía. La energía iba a la farola, entraba al bombillito de la farola, calentaba el filamento de ese bombillito y al calentarlo emite luz y esa luz se proyectaba hacia adelante y tu bicicleta emitía luz en medio de la noche. Entonces, el dinamo producía esa energía eléctrica y esa energía eléctrica manifestaba la luz. No era el dinamo directamente quien iluminaba el bombillo de la farola, pero a la misma vez, sin el dinamo no se podía iluminar el bombillo de la farola. Pero uno debe entender entonces que el dinamo era la pieza principal, pero al mismo tiempo ese dinamo no era directamente quien hacía nada. Era la energía que se producía, que salía, que se manifestaba a partir de ese dinamo, era la que se encargaba de manifestar la iluminación de la farola de la bicicleta.
Ese tema es un tema que tiene muy confundido a las personas, pero es un tema en que el espiritualista serio, que quiere un poco adelantar en la comprensión espiritual, tiene que comprender con sumo cuidado. La farola, el bombillo, la luz que sale de ese bombillo, los cablecitos que van hacia esa farola, los empalmes de esos cablecitos, nada de eso es el dinamo. El dinamo permanece independiente, pero es gracias al dinamo que todo eso tiene un sentido de existencia. Porque todo eso tiene un sentido de existencia porque hay un dinamo. Si quitas el dinamo, entonces, ¿para qué quieres los cablecitos, la farola y el bombillo si no van a servir de nada? Entonces el dinamo es la fuente original, pero al mismo tiempo el dinamo no se manifiesta. La manifestación de todo lo otro ocurre a través de las energías pertenecientes a ese dinamo. Entonces aquí Krishna, la suprema personalidad de Dios, está hablando a Arjuna, está comenzando a describir sus dos grandes tipos de energía. La energía superior o espiritual y la energía inferior o material. Krishna tiene infinitos tipos de energías, pero esas energías se pueden reunir en dos grandes tipos. La espiritual, de la cual está hecha el mundo espiritual. Todo lo que se manifiesta en el mundo espiritual está hecho de la energía espiritual de Dios, de la energía espiritual de Krishna, porque Dios es bastante general la palabra, de la energía espiritual de esa personalidad. Y todo lo que está hecho o forma parte de los mundos materiales, burdo y sutil, está manifestándose por medio de la energía material o energía externa o energía inferior del Señor Supremo. En verdad, esa energía inferior es la misma energía superior, pero desvirtuada. Ella está bajo ciertas condiciones específicas que la hace limitada. Entonces, ambas cosas, reino espiritual, reino material, toda la sustancia de la cual está constituido todas las manifestaciones, ya sea de un plano o de otro, todas son en virtud de la energía que proviene del Señor, que es una con el Señor, pero al mismo tiempo no es el Señor propiamente dicho. Por ejemplo, el ser humano tiene algo que se llama personalidad, pero nadie, absolutamente nadie, puede estudiar de manera directa esa personalidad. Usted puede estudiar de manera directa una mesa, una bacteria, un fenómeno meteorológico, ¿verdad? Pero usted no puede estudiar de manera directa aquello que usted o con lo cual usted no se puede relacionar de modo directo. Ahora, ¿cómo entonces existe en la psicología una cierta área que se dedica al estudio de la personalidad? Si la personalidad no se puede estudiar directamente, entonces ¿cómo ellos hablan de estudio de la personalidad? O cómo incluso existe la intervención sobre la personalidad, o sea, los grupos de psicoterapia, las terapias de personalidad y cosas así. ¿Cómo? Si no puedes relacionarte directamente. Perfecto. Porque entonces esa personalidad, ellos se dieron cuenta que se manifestaba a través de, o sea, mi personalidad se manifiesta a través de mi conducta, mi personalidad se manifiesta a través de mis pensamientos, mi personalidad se manifiesta a través de mi cosmovisión del mundo, mi personalidad se manifiesta a través de mi carácter, mi personalidad se manifiesta a través de mi autoestima, mi personalidad se manifiesta a través de mis emociones, mi personalidad se manifiesta a través de mis creencias, la personalidad se manifiesta a través de todos los componentes que la componen. Vamos a tomar a todos esos componentes como diferentes potencias, porque son potencias. Solo cuando se manifiestan es que se le da un nombre, conducta, pensamiento, pero ya esa personalidad tiene en sí misma todas esas potencias. Ya las conductas existen en la personalidad, pero no existen como conducta. Existen como conductas potenciales.
O sea, la capacidad de tener un comportamiento ya existe en la personalidad. Ahora, esa capacidad se llama comportamiento una vez se manifiesta independiente, o sea, fuera de esa existencia potencial, o sea, comportamiento. Entonces, ¿qué dijeron ellos, los científicos de las ciencias psicológicas? Perfecto. Entonces, si la personalidad se manifiesta a través de todo esto, y todo eso sí es lo que nosotros podemos constatar, comprobar, experimentar, estudiar, vamos a estudiar la personalidad a través de sus manifestaciones. Pero directamente nadie puede estudiar la personalidad, ni nadie puede actuar directamente tampoco sobre la personalidad. Puede estudiarse, puede actuarse sobre las manifestaciones de esa personalidad. Ahora, sabemos que todas esas manifestaciones son limitadas. No hay ninguna manifestación que pueda contener en sí misma todo el potencial llamado personalidad. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, un comportamiento independiente, o sea, solamente físico, y vamos a quitarle todo tipo de emoción, todo tipo de autoestima, todo. Vamos a quedarnos netamente con la pieza o elemento llamado comportamiento o conducta desde el punto de vista físico, mecánico, lo más primitivo posible, vaya. Vamos a poder ver que ese comportamiento, como toda expresión, es limitado. O sea, en ese comportamiento no puede estar contenido todos los rasgos de tu personalidad. En ese comportamiento va a estar solamente expresado una serie de rasgos limitada de tu personalidad y en una expresión también limitada que va a estar condicionada por la maquinaria y las circunstancias en las cuales se desarrolla ese comportamiento. Por eso, incluso desde el punto científico, de vista científico, tú como personalidad no eres en verdad las expresiones de esa personalidad. Puede que usted tenga un comportamiento determinado en una etapa de su vida, pero nadie te puede juzgar y decir tú eres así. Por ejemplo, vamos a suponer que robaste, querías algo y no tenías cómo tenerlo y el único modo que obtuviste fue, bueno, decidiste robarlo, diseñaste, vigilaste, incluso cuando niños quizás, cuando grandes quizás, vigilaste a tus padres, qué sé yo, y cogiste aquello, o a tu amiguito y le cogiste ese carrito porque a ti te gustaba y tú no tenías, y entonces él no te lo prestaba y tú decidiste cogerse. Perfecto. Entonces nadie puede decir, sin embargo, es lo más común, tú eres un ladrón. Porque ese eres un ladrón está etiquetando tu personalidad, o sea, tu identidad, tu ego. Tú eres un ladrón. Eso incluso desde el punto de vista científico, psicológico, materialista, es imposible. O sea, usted está colocando una etiqueta sobre una persona en base no de la personalidad, sino en base de una expresión imperfecta y limitada de esa personalidad. Entonces Krishna le va a describir a Arjuna sus dos energías principales, para que Arjuna no lo siga confundiendo y él no se siga confundiendo. Arjuna tiene que comprender que hay una diferencia entre sus energías y Krishna mismo, o sea, y la personalidad en sí misma. Porque si no comprende eso, nunca llega a conocer a la personalidad en sí misma. Si usted no comprende que hay una diferencia entre el vestuario, entre el pensamiento y entre el alma, entonces usted nunca llega a comprender al alma, porque usted va a creer que el alma es el vestuario y que el pensamiento es el alma y que por tanto si conoces al pensamiento, conoces al alma. Eso es un error. Usted debe tener claridad que las manifestaciones de la energía del Señor no son exactamente el propio Señor. El Señor permanece allí tranquilo, mientras que sus energías van trabajando en función del deseo de satisfacer al Señor. Entonces vamos a leer aquí del primer verso, el verso S4, donde el Señor dice: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Vamos a ver que son 8. Hay 5. La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, o el espacio,
que son burdos, o sea, que son comprobables desde el punto de vista objetivo. Mientras que hay tres, la mente, la inteligencia y el ego falso, que no pueden ser comprobables directamente, o sea, es lo que llamamos subjetividad, o se encuentran en el plano de lo sutil. Vamos a ver lo que dice. Sin embargo, a los 8 los llama parte de mi energía material. O sea, la mente, la inteligencia y el ego falso también son energía material. Están hechos de energía material. A veces las personas experimentan fenómenos mentales, fenómenos intelectuales, fenómenos de ego falso, incluso poderes relacionados a esos elementos y piensan que eso es espiritual. Krishna está diciendo aquí, no, todavía eso es parte de la energía material. Prabhupada en su significado explica lo siguiente. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones o expansiones, tal como se describe en el Satvata Tantra. El Satvata Tantra dice lo siguiente. Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de 3 Vishnu. El primero de ellos, conocido como Maha Vishnu, crea la energía material en su totalidad, conocida como Maha Tattva. El segundo, Garbhodakasayi Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. Y el tercero, Kshirodakasayi Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de cada átomo. Todo aquel que conozca estos 3 Vishnu se puede liberar del enredo material. Eso dice el Satvata Tantra. Ahora Prabhupada continúa. Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas 3 expansiones de Vishnu que pertenecen al Señor Krishna. Estos Purusha o personalidades se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Krishna o la ciencia de Dios piensa que este mundo material está hecho para el disfrute de las entidades vivientes y que las entidades vivientes son los Purushas o los disfrutadores, son los causantes, los controladores y los disfrutadores de la energía material. Eso piensan por ignorancia. Según el Bhagavad Gita, esta conclusión atea es completamente falsa. En el verso que estamos discutiendo se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma eso mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor. Incluso el Brahmayoti, que es la meta última de los impersonalistas, o sea, el Brahman, el resplandor divino, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmayoti no hay diversidad ni variedad espiritual, como la hay en los planos de conciencia conocidos como Vaikuntha Lokas. El impersonalista considera que ese Brahmayoti o resplandor divino es la meta última y eterna. La manifestación Paramatma o de superalma que está dentro de cada entidad viviente también es un aspecto temporal y omnipresente de Kshirodakasayi Vishnu, una de las manifestaciones de Vishnu. La manifestación de Paramatma o superalma no es eterna en este mundo material. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, esa persona última. Él es la persona energética completa
y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son 8, tal como se mencionó antes. De estas 8, las primeras 5 manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, el éter, se conocen como las 5 creaciones gigantescas o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 5 objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físico. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más. Pero las otras 3, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Entonces, los filósofos se ocupan de estas 3. Los filósofos se ocupan de las actividades mentales, pero ellos tampoco logran tener un conocimiento perfecto, porque no conocen a la fuente última de todo eso, a la personalidad de Dios. El ego falso, ese pensamiento de yo soy o esto es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos en potencia, diseñados para las actividades materiales. La inteligencia en sí se refiere a la creación material total, denominada el Manhattan. Por lo tanto, de las 8 energías separadas del Señor, se manifiestan los 24 elementos del mundo material que constituyen el tema de la filosofía Sankhya, atea. Originalmente, ellas son productos de las energías de Krishna y están completamente separadas en este mundo material. En el segundo verso o el verso 5 habíamos leído lo siguiente: además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Krishna está diciendo, hay una energía mía que es superior, y esa energía mía son las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. O sea, Krishna está hablando del alma, por tanto, el alma no es la tierra, el alma no es el fuego, el alma no es el aire, el alma no es el agua, el alma no es el éter, el alma no es la mente, el alma no es la inteligencia, el alma no es el ego falso. O sea, eso es necesario comprenderlo, aunque nos pasemos 20 años en comprenderlo. No repetirlo, no aprenderlo de memoria, yo soy alma espiritual, yo soy espíritu. En la teoría uno se puede meter 10.000 años y no avanzar. Usted tiene que experimentar, usted tiene que ir al laboratorio, usted tiene que experimentar que eso es real. Usted tiene que buscar a esa alma. Usted tiene que ir examinando y buscar a esa alma. Entonces, la pregunta es esta. Si uno comprendió, como tanta gente dice, yo soy alma espiritual, yo soy el espíritu, yo y el Señor somos uno. Si uno comprendió que es alma espiritual y está comprendiendo según el Gita, en verdad, que esa energía es superior a la energía material e independiente de ella. Si uno comprendió que es esa energía superior, que no tiene nada que ver con los 8 elementos antes mencionados, entonces uno se podría preguntar, ¿por qué entonces tú, que ya comprendiste que eres alma espiritual y estás afirmando que lo comprendiste por completo, por qué de vez en cuando sigues sufriendo? ¿Por qué de vez en cuando incluso te sigues gozando cuando pasa algo que coincide con tus planes materiales? ¿Por qué? Vamos a buscar diferentes ejemplos de sufrimiento, no sé.
tristeza, enfermedad, malas noticias, frustraciones de cosas importantes que no salieron como uno quería, pérdida de seres queridos, todo lo que quieran buscar, busquen cualquier cosa. Y pregúntese, ¿a qué parte de los 8 elementos mencionados en la energía material pertenece? Bueno, si es un nacido aquí que me duele mucho, eso pertenece a algún lugar, ya sea de la tierra, del agua, del fuego, o sea, porque está en el cuerpo material. Si es un pensamiento que me tiene atormentado, pertenece a la mente. Si es una conclusión desviada que me tiene en sufrimiento, pertenece a la inteligencia. Si lo que me agobia es que yo me creo tal cosa, o sea, es la idea de pensarme ladrón, o de pensarme impuro, o de pensarme yo como diabético, o yo como hipertenso, o sea, si esa identidad es lo que me tiene así, entonces está en el campo del ego falso. O sea, el punto es este: todas las causas, todos los campos donde crece y se desarrolla y da fruto, lo que llamamos sufrimiento, pertenece o está situado en alguno de los elementos de la energía material del Señor. Eso quiere decir que lo que llamamos sufrimiento, su causa, no está situado en la energía espiritual, no está situado en el alma espiritual del Señor. Entonces, la primera señal de aquel que ha comprendido en verdad completamente que ninguno de nosotros, al menos yo no lo he hecho, no sé ustedes, vaya ustedes sí, vaya alguno de ustedes está bastante elevado, aquel que ha comprendido verdad que es energía espiritual del Señor pura, el primer síntoma de eso es que entonces queda completamente libre de todo tipo de sufrimiento. Si usted en algún momento de su vida se experimenta en sufrimiento, le digo algo, entonces no siga diciendo, no siga repitiendo por gusto que usted es alma del Señor. Usted mejor diga, yo he leído, los textos dicen, los maestros dicen que somos almas espirituales, pero yo lo estoy intentando comprender todavía. O sea, mejor diga eso, no afirme algo que usted ni siquiera ha comprendido. Dedíquese a comprenderlo, dedíquese a experimentarlo, y cuando ya lo logre, entonces dígalo con toda certeza. Mientras tanto, dé la referencia. En el Bhagavad Gita se dice, en la Biblia se dice, en el Corán se dice, no sé, donde usted quiera, o el maestro tal dice, o escuché decir de tal personalidad tal cosa. Pero no diga, yo soy esto, y no lo confirme frente a otros para tratar de rebatir el criterio de otros. Porque si usted ya está seguro que usted es eso, entonces ¿por qué usted no da pruebas totales en su vida? ¿Por qué usted no vive conforme a esa comprensión? Eso significa que usted y yo lo hemos comprendido solo a nivel teórico. Estamos intentando con toda sinceridad que el Señor nos ilumine para poderlo comprender a un nivel práctico y vivir conforme a esa comprensión. Eso es espiritualidad sincera, o sea, ser congruente, que nuestras palabras, nuestras afirmaciones coincidan con lo que en verdad hemos comprendido. Hablamos primero y comprendemos después. No, vamos a comprender y que nuestras discusiones, nuestros argumentos emerjan de nuestra comprensión. Si no, no vamos a poder ayudar a nadie porque van a ser muy débiles esos argumentos. Tenemos que comprender nosotros primero, tenemos que examinarnos primero, tenemos que ¿de dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta ira? ¿Qué es lo que la está provocando? ¿A cuál de los 8 elementos pertenece eso que la está provocando? Wow, si pertenece a la mente, estoy aprendiendo en el Bhagavad Gita que la mente y el alma no es la misma cosa. Entonces, si eso pertenece a la mente, ¿por qué yo estoy sintiendo que me está afectando en la esencia pura de mi existencia? Si el alma está separada de la mente, ¿por qué? De alguna forma yo he establecido un vínculo estrecho entre el contenido de la mente y mi alma. Y la mente se está creyendo, el alma se está creyendo que está dentro de la mente, pero no está allí. Entonces, cuando uno va analizando de manera lógica, poquito a poco, aunque se metan meses, años, no importa, cualquier avance que usted logre en una comprensión real, ya eso va a ser una victoria. No hay prisa, tenemos la eternidad. No hay que realizarlo en esta vida todo. Entonces usted va comprendiendo, pero de manera inteligente. Entonces así es como usted se va a ir liberando por siempre de todo lo que llamamos sufrimiento. O sea, por esa comprensión, pero esa comprensión tiene que tener una referencia contrastante.
Por ejemplo, un texto como este, que te ayuda a aceptarlo como cierto, fe, o sea, eso es fe, lo tomas como cierto y lo tomas como regla comparativa. Porque si no te buscas una conclusión diferente a las que tú has tenido siempre, nunca podrás dejar de pensar como tú estás pensando. Nadie cambia de forma de pensar sin que tenga la oportunidad de divisar otras formas de pensar. Si usted vive solo en una cueva y usted no experimenta nada, usted se queda ahí simplemente, usted no es observador, ni siquiera observador, usted siempre va a pensar de la misma manera. Porque para usted esa es la única manera de pensar que existe. Pero en cuanto usted choca con otro ser humano y empiezan a debatir y tienen puntos de vista diferentes, usted, si es humilde, va a ver que hay otras maneras, que hay otras propuestas o al menos otras alternativas. Entonces, cuando usted acepta un texto sagrado, el que más le gusta a usted, y usted se apropie de él, y usted medite en él, usted no tiene que apropiarse de toda la escritura, eso es imposible. Cuando usted vea un texto que la remueve, que la marca, que es muy significativo, que le da una comprensión así de pronto lumínica, coja ese texto y conviértalo en el centro de su vida. Y los otros textos son importantes, están allí, perfecto, pero aférrese a ese texto y medite en él, reflexione en él y para todo úselo y compárelo y tómelo como regla de medida. Y entonces, si usted logra en virtud de esa entrega a ese texto, meditación a ese texto, reflexión a ese texto, contemplación de ese texto, usted logrará purificarse por completo. Porque hay una realidad. Dios está contenido por completo en cada una de sus palabras. Usted no necesita juntar todas las palabras de Dios para poder experimentar la presencia de Dios. Cada sílaba, cada sonido, cada palabra, cada verso por sí mismo de la literatura sagrada tiene a Dios por completo en sí mismo. Porque es expresión del Señor Supremo, de la personalidad de Dios. Quiere decir que con que usted se familiarice, se entregue, comprenda un solo texto, aquel que más le identifique, uno solo, y ese texto lo vuelve al centro de su vida, ese texto le va a servir a usted para todo. Solamente tiene que comenzar a probar, comenzar a entrenarse en ese sentido, para todo. Entonces usted va a poder ir comprendiendo poco a poco toda la maquinaria engañosa en la cual usted ha sido metido por usted mismo y que lo ha confundido. Cuando uno comprende eso, cada vez uno se va haciendo más, ¿cómo se dice? Más hábil, más diestro para ir solucionando todo lo que hoy en su vida le está robando la paz y la tranquilidad. Uno se va haciendo más diestro para desprenderse de cosas, para quietarse, para reorganizar su vida por completo, para botar algunas cosas y para dedicar más importancia a otras. Uno se va volviendo diestro por completo para avanzar en el sendero de conciencia de Dios. Somos esa energía superior del Señor. No somos el Señor, pero somos esa energía superior. Estamos constituidos de una porción de esa energía superior. Entonces se supone que deberíamos de estar bien utilizando, disfrutando en el sentido de utilizar bien, a eso me refiero, utilizando bien todos los otros componentes materiales. Nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro sentido de identificarnos con las cosas. Eso deberíamos estarlo utilizando para nuestro beneficio y no para nuestro sufrimiento. Si nos está dando sufrimiento es porque lo hemos utilizado de manera errónea. Así que tenemos que reaprender a utilizarlo, pero para eso primero tenemos que situarnos en que somos energía espiritual y por tanto ninguna de esas energías materiales tiene real poder sobre nosotros, sino es al contrario, existen supuestamente para contribuir con nosotros a nuestra perfección, o sea, al logro de nuestra felicidad verdadera, no nuestra felicidad caprichosa. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos permita ir vislumbrando poco a poco la verdadera claridad que hay contenida en las Escrituras y ese vislumbre nos permita ir descartando y desechando todas las interpretaciones erróneas que hemos ido acumulando durante nuestra vida. Hare Krishna, muy buenos días y estoy finalizando la llamada.
Hare Krishna, muy buenos días. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,